Muy buenas tardes con todo el público. Sean bienvenidos a esta entrevista con el señor candidato a la Asamblea por la lista Revolución Ciudadana. Mi nombre es Leonardo Galabay. Mi nombre es Karen Ortiz. Mi nombre es Horacio Gutiérrez y somos estudiantes de Ipson Zulute. Bueno, como primera instancia queremos saludarle, señor ingeniero Blasco. Y para empezar un poco la entrevista, queremos hacer una pequeña dinámica, un pequeño juego. Primero, usted en 3 palabras nos va a tener que decir quién es Blasco Luna y quién es el asambleísta Blasco Luna. Más o menos sus diferencias. En 3 palabras Blasco Luna y en 3 palabras el asambleísta Blasco. Saludarles a ustedes. Inicialmente, gracias. Estos espacios con los jóvenes es importante porque al final del día necesitamos que la juventud se involucre en la toma de decisiones del país. Venimos con todo el gusto a llevar adelante este diálogo. Atendiendo su interrogante, Blasco Luna como persona, sencillo, frontal y soñador. Y como Blasco Luna, el asambleísta, la voz, la fortaleza y la lucha. ¿La voz de qué? De toda la población que el día de hoy clama por equidad. Bueno, sí es la verdad, la población ahorita quiere equidad y sí es importante. Bueno, siguiendo con nuestra presentación, queremos hacer otra dinámica que consiste en nosotros hacemos una pregunta y usted debe responder en solamente 15 segundos. No se puede extender. Me toca que timbre. Aquí está. Sí. Muy bien. Perfecto. Como primera pregunta le queremos preguntar, usted a nuestra edad, joven, adolescente, en el colegio, ¿era una blanca paloma o era uno de los molestosos hacia el curso? Yo me recuerdo que dirigía mi curso, mi grado, y sobre todo defendía los derechos. Estaba en una unidad educativa cristiana en La Salle, pero siempre levantaba la voz. ¿Y qué tal su estancia en Salle? Justo en el tiempo. Muy bonita. Les digo que fueron momentos de aprendizaje, uno adquiere conocimiento que iba acompañado también de las labores de la casa. Yo vengo de una familia sencilla, donde ayudábamos a nuestros padres en las tareas del hogar. Mi papá es ebanista de profesión y nosotros, le digo a mi hermano y a mí, aprendimos la profesión, entonces conjugábamos. Ayuda en la casa, que el día de hoy, ustedes lo dicen, muy probablemente es trabajo, claro, cierto, que se considera como explotación de niños, pero en ese tiempo, este tipo de actividades se consideraba más como una ayuda a la casa, al hogar. Claro, sí. Sí, entonces conjugaba aquello. En ayudar en la casa teníamos ganado también, ayudaba en las actividades de la ganadería mi papá, de la agricultura, y a la par tenía la obligación de estudiar para también ir a la escuela preparado y adquirir conocimientos. Las obligaciones, claro. Exacto. Por lo que estoy escuchando, usted es una persona que le gusta hacer muchas actividades y dentro de eso hemos estado viendo que a usted le gusta la actividad deportiva. Así es. Entonces, ¿cuál sería la rutina perfecta del gimnasio para Blasco Luna? Yo me levanto temprano, 5 de la mañana salgo ya a hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana. Trato de mantenerme físicamente, sobre todo por la salud mental. Más ejercicio de potencia, se combina con cardio y se cumple eso en 1 hora. Luego ya viene la actividad del día a día, el trabajo en sí, como asambleísta y también como padre de familia, darles un tiempo a los hijos, aunque les debo a mis hijos tan pequeños, pero les debo tiempo. No, en el tiempo, bueno. Y siguiendo un poco, la verdad, creo que los políticos, o la mayoría, tienen un faro, una inspiración, ¿no es cierto?, que les más o menos encaminó a este mundo. Y quiero preguntarle a sí mismo en 15 segundos, para Blasco Luna, ¿hubo una inspiración, algún faro femenino, ecuatoriano, en el mundo de la política? Empieza el tiempo. Sí, yo me involucré en política ya de frente con Rafael Correa. Debía él un economista que buscaba... No, pero femenino. Femenino, perdón. Pensé que era de manera general. Darle el cronómetro. Bueno, no. Yo podría decir de que me inspiró mucho en primera instancia mi madre. Ya no está conmigo 13 años y ella me enseñó a luchar por lo que yo quiero alcanzar. Ella principalmente, Narcisa Arevalo Vicuña.
Y de allá en la historia, Dolores Coacalmo, por ejemplo, ha sido de las que también, una luchadora social que nos demostró con el ejemplo que siendo prácticamente analfabeta, pudo alcanzar objetivos por esa unión y esa lucha social. Bastante bien. Y claro, o sea, también supongo tener como inspiración a sus compañeras que luchan con usted en su partido, ¿no? Sí, claro, de igual manera hacemos causa común, tratamos en lo posible de buscar consensos, habrá disensos también, pero sobre todo anteponer el interés de la ciudadanía y de la colectividad. Eso es lo que me mueve en política en realidad, la equidad social. Interesante. Y siguiendo, como usted siempre nos dijo que ha luchado por la equidad y todo, ¿eso quiere decir que usted siempre aquí ha querido ser político? No siempre, en realidad buscaba con mi profesión salir en adelante, pero al ver tanta injusticia y tanto olvido del gobierno, me tocó involucrarme en política. Por eso les invito a ustedes a involucrarse en política. Interesante. ¿Y desde qué edad surgió ese gusto por la política? Como les decía, desde la escuela, siendo dirigente de grado, colegio de igual manera, en la universidad, siendo parte también de las estructuras organizativas. Yo estudié en la Universidad Pública de Cuenca, y de allá directamente con la Revolución Ciudadana. Ahí profundicé y ahí, digamos, me centré en el trabajo político. Cabe recalcar que usted nos dijo que desde niño ha sido inculcado a lo que sería la política y a toda la labor social que cumple hoy en día. Pero quisiera hacer una pregunta: ¿por qué se involucra más hacia la izquierda y no a la derecha? Corre tiempo. Porque el sector de izquierda, el progresismo, lucha por intereses colectivos. En cambio, el sector de la derecha busca una estructura mínima de Estado y ahí va la privatización, se pierden derechos. Por eso yo me inclino hacia la izquierda. ¿Y qué derechos se pierden? Principalmente el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a alzar la voz cuando se ve injusticias. Eso la derecha no le permite. ¿Por qué? Porque le termina imponiendo el modelo en el que tiene plata sobrevive y el que no, en definitiva, se condena a la pobreza y a la miseria. No hay oportunidad, no hay igualdad. Ah, claro, y supongo que también tiene que ver bastante con esa gente que tiene dinero es porque también ha luchado, ¿no? Ha conseguido. A ver, qué buena interrogante. Es bienvenido hacer dinero, pero también es necesario pagar impuestos. Claro. Si usted paga impuestos, contribuye para que a los demás sectores, sobre todo a los que no nacieron en cuna de oro, puedan tener la posibilidad de acceder a una educación. Muy probablemente muchos de ustedes, sus padres, no tienen la posibilidad de pagarles una beca en el extranjero que vale 60, 70 mil dólares. Pero si existe un Estado que cobra los impuestos, sí les da la posibilidad de ir a especializarse con una beca. Esa es la equidad. Y el Estado no ya cobra impuestos. Justamente, para eso tenemos que pagar impuestos. El que más tiene que pagar más. Hoy tenemos un presidente que le debe como empresa nueva 90 millones de dólares, con sentencias de ejecutoriado, o sea que sí o sí tiene que pagar si no lo quiere hacer. La evasión tributaria y la deuda que tiene el país el día de hoy bordea los 4.000 millones de dólares. Para que tengan ustedes una idea, el déficit presupuestario anual que tiene el país bordea los 3.600 millones de dólares. Si ellos pagaran sus impuestos, no evadieran impuestos, ese dinero serviría para, por ejemplo, a los jóvenes. 100.000 jóvenes no han podido acceder a la universidad. Si ellos pagaran ese impuesto, ese recurso se utilizaría para abrir más cupos de la universidad pública. ¿Y cómo asegura que sí se utilicen de la manera que se debe? Porque la ley existe esa corrupción. Porque la Constitución señala en la transitoria 18 y en la transitoria 22 que se debe garantizar los presupuestos para salud y educación. La Constitución señala como derecho fundamental el acceso que el Estado garantice el acceso a la educación. La corrupción hay que combatirla, venga de donde venga. Pero corrupción también es no pagar los impuestos. Y el que nos gobierna el día de hoy no paga sus impuestos. Entonces, no es malo ser rico. Lo malo es teniendo no tributar y evadir impuestos, porque eso repercute en menos servicios, sobre todo en ejes transversales como es la salud, educación y hoy en día la seguridad. Ustedes jóvenes caminan por las calles, aquí en la 16 de abril le terminaron disparando a un joven por robarle un teléfono celular. Eso no está bien. Y si es que los que viven en ciudadelas privadas, nosotros aquí en Azogues no vivimos en ciudadelas privadas, el vivir en un condominio privado no es una ciudadela privada, pero estas grandes oligarquías en Guayaquil, en Quito, San Borondón, por poner un ejemplo, tienen ciudadelas privadas únicamente para ellos con guardias, ahí a ellos no les roban.
pero nosotros en cambio salimos a la calle y ahí sí somos víctimas de la delincuencia. Entonces la policía no está equipada, no han invertido los presupuestos. Es necesario que se gobierne dando prioridad a la seguridad, a la salud, a la educación. Eso es lo que buscamos desde la izquierda y buscamos desde la Revolución Ciudadana. Pero es un tema que podemos tocar un poco más adelante, ¿no? Correcto. Sigamos un poco con la presentación. Bueno, siguiendo con la presentación, en este tiempo de preguntas, también, no sé, le podemos preguntar algo que está de moda ya. ¿Ha visto lo que son los Get Ready With Me? No, estoy descontinuado, no. Es Sí. un tipo de juego que Leo creo que puede explicarnos mejor cómo sería un Get Ready With Me. Claro, un Get Ready With Me consiste en hacer un video para prepararse hacia una entrevista, hacia un deporte que vaya a hacer usted, o cualquier actividad que vaya a hacer usted. Consiste en grabar un video, prepararse, cómo es que usted se viste, cómo usted se prepara, cómo hace su rutina, por ejemplo, su rutina facial o alguna cosa antes de una labor. ¿Cómo cree que sería un Get Ready With Me perfecto para usted? En corto tiempo. Yo creo que sería lo más natural, porque ya pasé la etapa de esa juventud que tiene muchas aspiraciones y sueños. Más bien ahora me concentro en ser lo más natural posible. Entonces no creo que demoraría mucho tiempo en armar lo que quisiera hacer. O sea, busca que su naturalidad se ve reflejada en usted, en todo, como usted se viste. Sí, efectivamente. Vean, por ejemplo, en la asamblea ustedes ven mayormente a todos con su traje, luciendo los mejores outfits, pero eso en definitiva es mostrar hacia afuera lo que uno en realidad no es. Yo voy a la asamblea y muy pocas veces utilizo corbata, por ejemplo, porque yo soy así como no deben vestir. No soy tan sencillo como el común de los ciudadanos, como los demás, efectivamente. Entonces no busco aparentar lo que no soy. Entonces, los años mismos me han ido enseñando de que uno tiene que aceptarse como es y potenciar las capacidades que uno cree tener. Ya, y para finalizar esta etapa de la presentación, quisiera mandar algún mensaje a la juventud, no una publicidad ni nada, un consejo que usted le daría a sus hijos, pero dirigido a la juventud. Sean ustedes auténticos y sobre todo luchen por sus sueños. Siempre tengan como principio fundamental el bien común. Para alcanzar sus objetivos no es necesario hacer de que los demás se tropiecen o buscarles hacer daño. La vida les va a enseñar que ustedes con el tiempo van a conseguir sus objetivos. Luchen por ellos, levanten su voz en defensa de los derechos y sigan haciendo lo que saben, soñar y plasmar sus ideas para bien, nunca el mal. Muchas gracias. Bueno, ya Blasco, siguiendo con un poco esto, ya pasamos a la etapa de la presentación, ya sabemos quién es Blasco Luna. Correcto. Y bueno, usted ya fue asambleísta, es asambleísta. Claro. Entonces, más o menos quería preguntarle un mito, o si es una verdad, de si el hombre del maletín en la asamblea es algo entre voces o es una verdad cruda que tiene que aceptar el país. Yo soy muy frontal y es lamentable que todavía en la Asamblea Nacional ronda el hombre del maletín, porque para tratar ciertas leyes como por ejemplo el incremento del IVA que ha perjudicado la economía del país, hubo compra de votos, que en definitiva viene a ser el hombre del maletín. Háblese impuestos, con cargos o muy probablemente con recursos económicos. Eso le hace mucho daño al ejercicio político, porque uno va con una propuesta de gobierno, propuesta de compromiso para legislar y fiscalizar, y oh sorpresa, llegan y se cambian de extremo a extremo. Claro. Eso le hace mucho Los daño. famosos cambios de camiseta. Efectivamente, y ahí viene el hombre del maletín, porque el que se cambia le dice, a ver, yo me voy, pero ¿qué me ofreces? Porque no se va de gratis. Claro. Entonces ustedes empiezan a ver que a nivel de sus territorios ya ponen a sus cercanos en cargos públicos, desplazan a jóvenes y únicamente acomodan a los cercanos a ellos. En definitiva, eso le hace mucho daño y lamentablemente todavía es una realidad en el ejercicio político. Hay que desterrarlo así. Yo personalmente, lo he dicho frontalmente, creamos nosotros una reforma a la ley electoral, el transfugismo político. ¿Qué es el transfugismo político?
es ese cambio de camiseta, ¿no es cierto? Llegó con una propuesta para asambleísta y total termina haciendo otra cosa, votando distinto a su bloque con la destitución. Fue aprobada, pero Daniel Noboa archivó. ¿Qué es archivar? En definitiva, no dio paso y tenemos que esperar un año para nuevamente volver a tratar y para condenar el transfugismo político que le hará bien a la sociedad y sobre todo a la Asamblea Nacional. Sí. Y usted mejor que nadie debe conocer esto, y aquí usted ha estado en la Asamblea, ¿verdad? Efectivamente, eso le señalaba de que estuve yo en la Asamblea como asesor hasta el 2018-19 y luego como candidato, lo que me permitió también en lo que va de este ejercicio legislativo conocer de cerca lo que es al interno de la Asamblea Nacional. Existen asambleístas y asambleístas. ¿En qué se diferencian? En que algunos vamos y hemos levantado esa voz, hemos dejado en alto la provincia de Cañar, hemos presentado propuestas de ley, pero ojo, Claro. no es solamente presentar propuestas de ley, es que esas leyes se aprueben. Porque usted puede presentar 25, 30 proyectos de ley, pero si ninguno de ellos termina siendo ley de la República, no sirve de nada. Ese tema de los proyectos de ley es algo que vamos a tomar más adelante, Correcto. entonces no Con todo vale gusto. mucho hablar de eso. Listo. Para la siguiente pregunta, ¿qué piensa, qué opina usted de las acusaciones hacia su partido político? Es el auge, el linchamiento mediático. Yo soy muy frontal y directo. La corrupción se debe combatir, venga de donde venga. Varios de ustedes probablemente son o aspiran a estudiar derecho, pero todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si existe un linchamiento mediático en el que determinan los medios de comunicación diciendo una mentira, muy probablemente la gente se termina convenciendo. El caso puntual de Rafael Correa lo juzgaron por influjo psíquico, que no está contemplado dentro de la jurisprudencia ecuatoriana, que hemos sido inclusive caso de burla a nivel internacional, Claro. por destruirlos políticamente. Y piensa que todas esas opiniones que se tiene, todas esas acusaciones que se tiene sobre Rafael Correa, a su partido político les pesa en la asamblea. Sí, no lo voy a negar porque al final del día el linchamiento mediático ha hecho de que se termine desdibujando lo fundamental, que es la lucha social, el bienestar de la gente, y tenemos que utilizar energías para salir a refutar tanto engaño y tanta mentira. Entonces pesa, porque mucha gente, muy probablemente el 20% de la población, se deja convencer por esas mentiras, y eso ha hecho mucho daño hoy en día inclusive al país. Y no creo que ese linchamiento para que haya, como dice usted, tenga que haber algo que haya despertado eso. O sea, Básicamente son los intereses del poder. No olvidemos de que a raíz de la traición del mandatario Moreno empezó toda una ola de desprestigio para evitar que la Revolución Ciudadana vuelva nuevamente a gobernar. Y eso es lo que hasta el día de hoy se genera en el imaginario de la gente. Ha ido disminuyendo esa reacción negativa, ese odio, y la gente empieza ya a comparar y a darse cuenta de que ha sido víctima de engaño. Si hoy día ustedes comparan, son jovencitos, pero si ustedes comparan y les preguntan a sus padres, sí, hasta el 2017 las condiciones del país eran mejores. Éramos el segundo país más seguro de la región. El día de hoy somos o tenemos las 5 ciudades más peligrosas del mundo. Entonces, solo ahí, en esa comparación, a nosotros nos toca salir a refutar, pero si es que tenemos medios de comunicación que permanentemente siguen con la misma muletilla, se vuelve difícil, no imposible, pero sí nos desgasta. y por ejemplo, o sea, se opina, se habla por ahí, yo he escuchado, de que el crimen organizado no despierta de un día para el otro en un país. ¿No cree que es algo que ya se iba arrastrando desde antes? No, porque nosotros hasta el año 2017, como les decía, éramos considerados a nivel mundial como un referente en seguridad. Podía caminar libremente, teníamos ministerios que se encargaban de las cárceles, teníamos de igual manera un eje estratégico de inteligencia que hacía que los policías mensualmente pasen por un polígrafo para detectar si están mintiendo o están siendo parte de los grupos delictivos. Todo eso fueron quitando y desde ahí ha venido un aumento a la inseguridad. Desde ahí ha venido un aumento toda esta ola delictiva porque los policías ya no tienen que pasar por los polígrafos y son cooptados por los grupos irregulares y contaminan al interior de la policía y del ejército, lo que provoca mayor inseguridad. Entonces, eso tiene que cambiar y esa es la propuesta nuestra. Volver a tener un Estado en donde se garantice
los presupuestos para que la policía sea depurada y existan verdaderos sistemas de control al interno para combatir la delincuencia y el narcotráfico. ¿Usted piensa que la derecha puede cambiar todo esto a comparación de la izquierda? Al día de hoy, ya llevan prácticamente 8 años, han demostrado que no, y muy probablemente por un interés. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preocupados más de nuestra seguridad, y cuando salimos a las calles, lo primero que pensamos es, ¿y ahora? Por el sector que voy a caminar, ¿es seguro o no es seguro? Sus padres, cuando ustedes salen a sus estudios, están preocupados, ¿y ahora? ¿Ellos estarán seguros o no estarán seguros? Porque el país lamentablemente ha retrocedido en el ámbito de la seguridad. ¿Quiénes nos ha gobernado en estos últimos años? La derecha, principalmente Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Ofrecieron que iban a combatir la inseguridad y ya vemos que no hay tal. Se inventaron un supuesto plan Fénix, que al día de hoy no sabemos qué es el plan Fénix, porque siguen matando a la gente, siguen robando, como el caso que les decía de aquí de la 16 de abril. Esto hasta el 2017 no se veía generalmente. Esta seguridad o inseguridad que usted dice, se podría decir que si bien las mujeres podemos tener un nivel de inseguridad más alto, entonces por eso que yo le quiero preguntar sobre el feminismo, que es el movimiento de las mujeres para combatir todo esto. Entonces le pregunto, todos los partidos políticos hablan de feminismo, pero nadie hace algo para apoyarlos. Entonces, ¿qué tiene de diferente su partido? ¿Qué ofrece hacia las mujeres? Nosotros tenemos la diferencia de que escuchamos y hemos propiciado a través de la Asamblea Nacional legislación que garantice los derechos para las mujeres, con seguridad, sí, con igualdad de oportunidades, con la necesidad de que el Estado no le mire a la mujer como únicamente un objeto, sino más bien como un ser humano que es parte íntegra de una sociedad. Solo le pongo un ejemplo. Nosotros como Revolución Ciudadana fuimos los que propusimos la paridad en las elecciones para presidente y vicepresidente, la paridad en lista para que participen mujer, hombre, mujer en las listas para la designación de autoridades. Antes de la Revolución Ciudadana, ustedes veían una lista mayormente de hombres. Fue la Revolución Ciudadana, a través de reformas a la ley, la misma Constitución, que permitió que se le dé ese espacio y ese derecho a la mujer, por sobre todas las cosas. Entonces no quedamos en simples discursos. Con la realidad de la que hemos pasado, le doy un ejemplo de que nosotros sí buscamos esa equidad de género. Entonces, esa es nuestra carta de presentación. Y yo pienso que su ideología es bastante amplia, sobre todo la de su partido y sobre todo la que usted mantiene. Ahora, para usted, ¿qué va antes de votar? ¿La ideología de las personas, su ideología, o un partido político, la preferencia hacia un partido político? La propuesta como movimiento político, que se enmarca también dentro de la ideología, porque nosotros, enmarcados en la ideología, en el pensamiento, planteamos una propuesta en busca de atender las necesidades de la población. En el momento de votar, nosotros vamos convencidos de que la propuesta busca solventar las necesidades de la población. Entonces se concatena y se une la ideología con la propuesta del partido. Me pareció interesante que compañero Aquileo haya metido esto de los votos. Y, por ejemplo, ya en la asamblea, ¿usted piensa que, por ejemplo, se dice o se rumora que la mayoría de asambleístas cuando están en la asamblea, simplemente es un sí o un no que se vota, o sea, votan sí o votan no? ¿Usted no cree que hay un Ecuador mejor, que cada asambleísta opina al respecto de su voto, de su opinión de por qué él da sí o por qué él da no? Claro que lo realizamos dentro del bloque de la Revolución Ciudadana. Nosotros, previa a cualquier votación, tenemos un buró del bloque de la Revolución Ciudadana para analizar la ley a ser tratada, para tener argumentos que nos permitan tomar una decisión y para poder votar justamente en base a sus argumentos. Existen diferencias o discrepancias que las respetamos, pero sobre todo que se enmarcan en nuestro principio fundamental, que, como les digo y nuevamente les recalco, es la búsqueda de la equidad social. Entonces, no se queden en simple sí o no. Inclusive, si ustedes ven, dentro de las actuaciones de la Asamblea Nacional, soy el asambleísta que más ha intervenido de los representantes de la provincia de Callao, porque genera opinión. De las intervenciones que ha tenido los 3 legisladores, mi persona, modestia aparte, es el que más ha intervenido porque genero argumento, propuesta y debate, para no quedar simplemente en sí porque sí o en no porque no.
Y eso deja de ver de que existe también al interno debate y sobre todo que termine anteponiéndose una propuesta de consenso. Si bien menciona que su partido es diferente a los otros partidos, ¿cree que su partido, al ser diferente a los demás, en la relación con el presidente, cree que es más tensa? Nosotros cuando llegamos a la Asamblea Nacional le indicamos al presidente Daniel Noboa de que estamos para coadyuvar en bienestar de la población. Presentó proyectos económicos urgentes. El primero, para generar empleo joven, se acordarán ustedes. Les dimos los votos porque decía que con eso iba a generar empleo en cantidad para los jóvenes. Necesitaba reformar varias leyes. Le dimos el voto. Al día de hoy ya vemos que no ha sido cierto. Nos presentó una propuesta de ley no más apagones. Recordarán ustedes en el mes de diciembre, enero del año pasado. Le dimos los votos para aprobar esa ley y resulta que tuvimos más apagones. De nosotros lo ha faltado. Siempre ha habido esa voluntad y esa predisposición. Pero de igual manera, cuando nos ha planteado propuestas como la que le señalaba del incremento del IVA, hemos dicho no. Porque no es la salida y la solución generar un impuesto que es transversal y que perjudica al que menos tiene. Porque el millonario sí puede comprarse pues, la ropa, sí puede comprarse el vehículo, sí puede comprarse la casa, sí puede comprarse los insumos agropecuarios. Pero el pobre, clase media, clase popular, en cambio, para adquirir esa ropa, para adquirir ese vehículo, esa casa, los insumos agropecuarios, tiene que dejar de atender otras necesidades porque ya se le subió el costo de adquisición. Claro, y ahora que dice, nosotros, como hablando como partido político, decimos que no. Y si, ¿qué pasa si en una asamblea usted no está de acuerdo con los ideales de su partido? ¿Qué pasa si Blasco Luna no está de acuerdo? ¿Qué va antes de ese voto? ¿Los ideales personales de usted? ¿O dice, ya nada, me toca, mi partido apoya esto, tengo que votar? Nosotros tenemos la ventaja de tener objeción de conciencia dentro de la toma de decisiones. Se ha tratado un tema importantísimo dentro de la Asamblea Nacional que está ya también para tratamiento segundo debate, por ejemplo, que son a los límites territoriales. Ahí mi planteamiento, y han dejado como parte de objeción de conciencia, que uno no puede ir por una propuesta que perjudica a las provincias como la provincia de Cañar por ser una provincia pequeña. Entonces mi postura y mi posición dentro del bloque ha sido de que necesitamos de que se lleve adelante una consulta popular para que se decida la población de los sectores a dónde pertenecer. Aunque en gran medida el bloque lo que buscaba es más por el contrario que se fundamente en un decreto que terminaba cercenando gran parte del territorio de la provincia de Cañar. Si haya habido objeción de conciencia, yo no he sido ni seré jamás un levantamanos. Yo he ido, he argumentado y he tomado la decisión con base a análisis y sobre todo no cayendo en el simple hecho de decir ya, entonces lo que diga el partido, no. Siempre genera opinión para la toma de la decisión. Como dice dentro de los trabajos que usted tiene en la asamblea, muchas veces los asambleístas nos dicen que su trabajo solamente es fiscalizar y legislar. Si bien decimos, podría ser que la fiscalización es pura venganza política. No necesariamente, porque con ejemplos, como digo, yo he hecho una fiscalización que le beneficiaba a la provincia de Cañar y no es una venganza política. He fiscalizado la vía Jud-Angas, Jud-Vivian, Jud-Machorca. Un contrato que estuvo paralizado, los recursos ahí, pero que no querían hacerse que la compañía cumpla con el contrato. La fiscalización se vuelve efectiva cuando se hacen bien las cosas. Y ya el tramo Angas-Jud ha sido ya pavimentado, asfaltado, y están dando mantenimiento desde Jud hacia Juncal, hacia el Cantón Cañar. Entonces la fiscalización no es un instrumento, o no debe ser un instrumento para persecución, debe ser un instrumento para conseguir que la población viva de mejor manera. Claro, algunos lo utilizan como instrumento político de persecución, eso no está bien. Claro, creo que no, eso no se debería ocupar así. Y siguiendo con este tema de la asamblea, durante las alianzas, ¿existen favores? ¿Es un mito o una verdad? A ver, las alianzas en la Asamblea Nacional generalmente se deben centrar en acuerdos y consensos que favorezcan a la población. Del dicho al hecho hay mucho trecho, porque por ejemplo, para juicios políticos, al final del día existen o han existido acuerdos, y ahí vuelve a aparecer nuevamente el nombre del maletín.
para conseguir votos, para que no se le censure a un determinado funcionario que está sujeto a juicio político, que no es lo mismo que el juicio civil o el juicio penal. Entonces, lamentablemente, esos acuerdos y esas alianzas, no en la Revolución Ciudadana, pero sí en los otros bloques que hace la Asamblea Nacional, terminan más bien siendo acuerdos para beneficios individuales y no ejercicios legislativos. Pero respondiendo a su pregunta, lamentablemente eso sigue existiendo dentro de la Asamblea Nacional. Persecución mediante las alianzas o beneficio mediante alianzas. Recalco, la Revolución Ciudadana no ha caído en ese juego. ¿Y cómo nos asegura eso? Ahí están las pruebas en las que nosotros hemos legislado y fiscalizado. Hemos llevado adelante procesos de enjuiciamiento político para que se termine haciendo de que quienes no han cumplido las funciones sean destituidos, pero en ningún momento nosotros hemos ido a negociar votos a cambio de un beneficio. Alguna vez nos decían que nosotros hemos ido o buscamos negociar votos para darle el indulto al presidente Rafael Correa Delgado. Jamás. El mismo presidente ha dicho: yo no aceptaré ningún indulto, lo que yo demostraré en justicia internacional es de lo que soy inocente. Entonces, la Revolución Ciudadana no es un mercader, ¿no es cierto?, de la política. Más bien busca hacer de que sea transparente y se cumpla con el verdadero sentir de la fiscalización de la legislación. Sí, creo que es algo que se diría en un partido político. Y ahora, entrándonos un poco en el tema de los proyectos de ley. Nosotros a usted le comentábamos el proyecto de ley sobre la reforma al trabajo juvenil. Bueno, ya en este proyecto se decía más o menos que una empresa necesita el 10% de sus empleados jóvenes, ¿no es cierto? Se le disponía. ¿Cree que esta reforma es más o menos una espada de doble filo, ya que una empresa, por ejemplo, no sé, tiene que contratar, claro, el 10% de jóvenes, pero no le alcanza para mantener a sus empleados y contratar este 10% más? ¿No piensa que esa es la espada de doble filo, contratar más jóvenes, pero a los que ya están, no cree que existan despidos? No, porque tienen que buscar equiparar con nuevas contrataciones. Esta ley fue aprobada, pero ahí también vale hacer una puntualización. El reglamento es el que norma y regula para evitar lo que usted señala. La ley no sirve para que, en cumplimiento de la misma, se tiene que botar la gente a la calle. Más por el contrario. No, sino como algo que va a pasar después. O sea, no digo que la ley haga eso, sino que es como un, ¿cómo le digo?, un efecto adverso. Es no, porque lo que se busca es más por el contrario, que en las nuevas contrataciones se priorice el darle la oportunidad a jóvenes. El nuevo personal que contrate tiene que también considerarse a jóvenes, porque de no, ¿cómo adquieren ustedes experiencia? Claro, al final del día no pueden adquirir esa experiencia. Pero lo más grave de esto es que el presidente Daniel Noboa vetó esta ley. Nosotros la aprobamos en diciembre del 2024 y debería haber sido ya publicada para que se ponga en ejercicio, pero la vetó. Entonces tenemos que tratarla de aquí a un año nuevamente para levantar el veto con 70 votos, con la mitad más uno, y para que se haga efectivo. Entonces nosotros hacemos el esfuerzo para generar esa posibilidad para que los jóvenes tengan acceso al trabajo, porque ustedes cuando van en busca del trabajo, que le dicen ¿qué experiencia tiene? ¿Cómo adquiere usted experiencia si no le dan la oportunidad? Entonces, al haber hecho esta reforma a la ley, lo que se busca es que se involucre sí o sí a los jóvenes para que puedan adquirir experiencia. ¿Y es nosotros que usted dice es solo de su partido o de la mayoría de asambleístas? Me refiero a la mayoría de asambleístas que votamos para que se apruebe esta ley. Quien no votó fue el bloque de gobierno, los de ADN definitivo. Es bueno que ustedes sepan también, ¿no?, porque tenemos que estar informados. Pero se aprobó. Pero al final del día, ¿qué es lo que hizo el presidente? Mandó el veto a la ley. Como usted dice que busca priorizar que los jóvenes obtengan el trabajo, ¿qué pasa cuando la empresa es pequeña? Cuando es una empresa emprendedora donde si bien tienen que priorizar el trabajo juvenil para cumplir con la ley, pero si ya tienen trabajadores y no pueden cumplir o no pueden solventar el sueldo de todos. Esta ley aplica en base al reglamento para empresas con un número de trabajadores, si mal no recuerdo, superior a 50. Porque nosotros no podemos obligarle a un emprendedor, ¿no es cierto?, que tiene 4 o 5 trabajadores, a que necesariamente el 10% sea ocupado por un joven.
Sí, no tengo el número exacto porque Creo eso que está en el reglamento. 25. Ya 25, ¿no es cierto? Ya. Justamente para evitar vulnerar al emprendedor, que muy probablemente involucra a su mismo núcleo familiar en el emprendimiento. Entonces no podemos terminar perjudicando a ese grupo, a ese emprendedor, sobre todo a los artesanos, en esa obligatoriedad. Esta reforma de la ley aplica para empresas, sobre todo ya grandes, hablemos así, con más de 25, no tengo el dato exacto del número de, eso está en el reglamento, de trabajadores mínimos que puede tener. Por ejemplo, la Coca-Cola, que tiene, qué sé yo, 400 trabajadores. Claro, una empresa grande. Aplica para ellos, para proteger justamente a la pequeña empresa y no ponerle una camisa de fuerza que terminaría más bien siendo contraproducente. Claro. Si es que bien hablamos que para el trabajo joven hay algunas empresas, digamos, algunas organizaciones o instituciones que obligan a los jóvenes a tener experiencia, tener 1 año, 2 años de experiencia, 3 años de experiencia, y muchos jóvenes se decepcionan incluso de todos los estudios que tienen. ¿Cuál sería la mejor opción para que exista esta experiencia a los jóvenes de parte de su partido político, de parte de esta ley reformatoria? Nosotros, dentro de nuestra propuesta de la Asamblea, como bloque de la Revolución Ciudadana, va concatenada a la propuesta de Luisa González, que es el impulso al empleo joven. Reformaremos la norma y la ley para que permita a la empresa contratar a jóvenes, pero que el Estado cubra con el 50% de esa remuneración por 1 año. Claro. De esta manera, la empresa únicamente lleva adelante una inversión del 50%, prepara al joven que se involucra al trabajo y el Estado le da ese incentivo a la empresa que dicen en muchos de los casos: yo corro un riesgo de contratar a alguien que no tiene experiencia. No, para eso el Estado le está cubriendo el 50%. ¿Y no cree que Para la capacitación de estos jóvenes, para que los jóvenes también se puedan tener acceso al trabajo. Disculpas que te interrumpí. claro. Y hablando de eso de que el Estado le puede recompensar un poco, ¿no cree que al existir esta recompensa que le da el Estado, la empresa prefiera contratar por esa comisión que le da y no con el hecho de integrar estos grupos vulnerables a sus empresas y dar el trabajo, dar esos primeros años de experiencia, sino que solo lo hagan por ese incentivo? No, es un incentivo para que la empresa también no ponga pretexto en el proceso de vinculación a los jóvenes. Un incentivo. No están obligados. Si la empresa dice: igual yo no quiero contratar, yo no quiero beneficiarme del incentivo, no lo hace. Pero sí impulsamos, incentivamos a ese grupo de empresarios responsables que quieren aumentar la productividad y que el gobierno les dé recursos para incentivar a que en ese incremento de la productividad involucre a jóvenes. Entonces no es una disposición mandatoria para todos. Quien se acoge, bienvenido sea, y quien no pasa nada, sigue con su empresa llevando adelante su actividad. Y dentro de los proyectos de ley, como sabemos, usted ha propuesto varios en la Asamblea, pero ¿cuál podríamos decir que es su proyecto de ley estrella? ¿O cuál sería el que usted va a proponer si llega a ser asambleísta nuevamente? A ver, hagamos una división: los proyectos presentados y los que son ya hoy día ley de la República. Ningún otro asambleísta de la provincia de Cañar le va a poder dar esa información, porque de los que ha presentado no son ley de la República. El pago del precio justo de la leche, que beneficia a los productores y agricultores. Solo uno. Ese es el pago del precio justo. Ese para mí es estrella porque le beneficia a todos los agricultores que mayormente están en la zona de Azogues, Biblián, Cañar, del Tambo y Suscal inclusive. El pago del precio justo de las leches fue de los proponentes y es hoy ley de la República. Es uno de los proyectos estrella. Claro. Y si Blasco Luna no llega a ser de nuevo asambleísta, ¿qué va a hacer? Voy a continuar en el ejercicio de mi vida profesional. Como ingeniero agrónomo que soy, seguiré llevando adelante mi trabajo, porque la política es un instrumento para servir, no para servirse de la política. Entonces, como siempre lo he dicho, yo estaré donde la revolución me necesite. Y claro, a Dios gracias, tengo mi formación, mi profesión, mi experiencia, y continuaremos ejerciendo nuestro trabajo como
profesional, docente, que fue en algún momento también de la Universidad José Peralta, continuaremos. Muchas gracias. Gracias para todo el equipo de Ipsum y para todos los compañeros que estamos aquí, tanto los que le estamos entrevistando como los que estamos de espectadores y de espectadores a través de las pantallas. Ha sido un gusto, señor asambleísta, candidato a la asamblea, que usted esté aquí con nosotros, y quiero invitarle a que nos dé un mensaje para todos nuestros espectadores, para todo nuestro público joven y para todo nuestro público adulto, si es que será el caso. ¿Cuál sería el mejor mensaje que les da usted? En primera instancia, agradecerles a ustedes jóvenes porque han tomado la decisión también de involucrarse en política. Y mi mensaje se centra en eso. Sean ustedes quienes, involucrándose en política, tomen las mejores decisiones para el país. Que permitan que su voz se escuche y luchen por esos derechos en bien de la colectividad. Que no le tengan miedo al ejercicio político. Probablemente hacia la sociedad es visto como algo malo, todo lo contrario. Cuando se ejerce bien la política, sirve como herramienta para alcanzar logros y objetivos en bien de la colectividad. La politiquería es lo malo, aprovecharse del ejercicio público para beneficio individual y personal. Alcance sus sueños, a todos ustedes jóvenes, a tomar decisiones, informados y sobre todo pensando en un porvenir que privilegie a las grandes mayorías y que haga que este Ecuador salga para bien, y ustedes son actores fundamentales en esa toma de decisiones. Ese es el mensaje que yo les quería dejar a ustedes, agradecerles y sobre todo comprometerles a seguir profundizando el análisis y el ejercicio político, porque seguro estoy que de aquí, de ustedes jóvenes, saldrá muy probablemente el nuevo presidente, la nueva presidenta de la República, los nuevos asambleístas, los nuevos alcaldes, prefectos. Eso es lo que yo quiero. A eso me encamino, que ustedes sean los que dirijan y tomen la rienda de este país con conocimiento y pensando en un porvenir de las grandes mayorías. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues bueno, el día de hoy estamos pisando las tierras de Bambuguar, por lo cual les agradezco mucho de antemano por el apoyo que nos han dado este proyecto, y por lo tanto, sí quisiera saber su opinión del día de hoy. ¿Qué se siente estar con los jóvenes? ¿Qué siente ser parte de Bambú? ¿Y qué es Bambú para ustedes? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, y agradeciendo a todos por la invitación, por formar parte del Barrio Día. Yo tuve la dicha de formar parte de Ipsum Solution en mis tiempos de estudiante, y este proyecto para mí me pareció súper interesante, ya que a los jóvenes del día de hoy les involucra bastante en la política y eso les hace crecer como persona. Para mi proyecto, unas felicitaciones para todos los que estuvieron detrás de ello, y eso. Quisiera saber qué fue Bambú, cómo se originó Bambú, un poco de eso. Bueno, Bambú nace la idea de la falta aquí en Azogues de los jóvenes para tener un lugar seguro para distraerse. Por eso es que nosotros contamos en nuestras instalaciones con salas privadas para los diferentes gustos musicales de cada persona. El nombre de Bambú nace a partir de una experiencia de intercambio de mi hermano y de mí en Altena. Para nosotros significa mucho este proyecto, ya que iniciamos los dos, y están siempre cordialmente invitados toda la ciudad de Azogues para que formen parte y vivir la experiencia. Como nosotros tenemos un eslogan, Bambú, un lugar fresco para gente fresca. Ya, muchas gracias y agradeciéndoles todo su apoyo el día de hoy.